la tubárica. Existe la del conducto auditivo externo. Existe la hematógena y la meningógena. Ok, pero esta es la más frecuente. Pongamos que esta es la que vamos a ver. Entonces, cualquier alteración de la tuba nos ocasiona alteraciones en su funcionamiento. ¿Cuál es la función de la tuba, Jocelyn? Pues es parte del oído medio, ¿no? Y puede... ¿Cuál es la función de la tuba? ¿Sí me escucha? Ese creo que se me trabó la cámara. ¿Se trabó usted? La cámara, no sé si me escucha. No, no lo escuché. ¿Cuál es la función de la tuba? Controlar la presión, ¿no? Porque Ajá. que ¿Qué está más? cerca del tímpano. Y bueno, era lo que le decía, que es parte del oído medio y más que nada, pues controla esta presión. Y puede causar ciertas patologías también. El moco que se produce en la caja tiene que salir a través de la tuba. Pero también puede Entonces, causar... aire acá, tiene que entrar aire a través de la tuba. Entonces, vamos a lesionar la tuba y entonces tiene un crecimiento adenoideo, un tumor, una infección, lo que ustedes quieran, pero está alterado aquí. Entonces, no está funcionando la tuba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el oído? Que el moco se empieza a retener, no hay entrada de aire y entonces el aire se empieza a enrarecer y la membrana timpánica, ¿qué le pasa a la membrana timpánica si no hay aire? Pues empieza a colapsarse. ¿Sí? Se empieza a colapsar y al formarse o al estar rígida la membrana timpánica hacia atrás, entonces la cadena osicular está disminuida su función. ¿Y cuál es el primer síntoma que tiene el paciente? ¿La Hipoacusia. hipoacusia? Pues sí, porque no se mueve la cadena osicular. Si esto sigue, entonces empieza a producirse más moco y empieza a haber un trasudado y se empieza a llenar de moco. Aumenta la presión negativa de la membrana timpánica y sigue presentando hipoacusia. Si continúa, entonces con alguna bacteria que suba, ya no es un trasudado, sino va a haber un exudado. Ya la secreción se vuelve purulenta y empieza a aumentar. Y si aumenta mucho, pues ya no cabe. Y si no cabe, lo que va a pasar en la membrana timpánica, que se va a ir abombando. Y al abombarse la membrana timpánica, esto viene el siguiente síntoma, que es otalgia. Si sigue la otalgia, o sigue el padecimiento, pues esto ya se llenó de mucho moco, la membrana timpánica no aguanta, y entonces se perfora y empieza a salir esta secreción que está aquí en la caja. ¿Y cómo se llama eso? Sofi, ¿cómo se le llama a este material que empieza a salir a través del conducto auditivo externo?
No sé si sea el cerumen o... ¿No? Otorrea, ¿no? Eso le... Pero la membrana timpánica ya perforada, se le quita la presión y la membrana timpánica regresa a su estado original, ni abombada ni colapsada, porque está perforada. Entonces la membrana timpánica, ¿sí?, tiene un agujero del tamaño que quieran, está saliendo la otorrea, pero ya regresó a su normalidad, a su estado normal aquí. Y entonces quitamos la otalgia. Sigue la sordera, porque aparte ahora tiene un agujero y le está saliendo la otorrea. La otorrea puede invadir todo el conducto auditivo externo y y necesitamos nosotros pues aspirar para ver el grado de perforación de la membrana timpánica. Entonces puede haber hipoacusia, que es el síntoma más frecuente, y el que le sigue es la otalgia. Generalmente, no hay otalgia si no hubo hipoacusia, excepto en la otitis media crónica tuberculosa. ¿Sí? Pero no puede existir perforación de la membrana timpánica si no hubo dolor, excepto en la otitis media crónica tuberculosa, que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, hipoacusia, otorragia o hipoacusia, otorrea. Entonces, alguien que traiga ya la secreción hacia el exterior, ya no tuvo dolor. Hay gente alarmista, que dice, es que mi hijo trae mucho dolor y trae la otorrea, y más los que trabajamos en el sistema del sector salud. Algunos pediatras, por quedar bien con la mamá, mandaban al paciente en forma urgente. ¿Sí? El chamaco traía sordera y otorrea, y decía, es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque trae dolor. No, doctor, no trae dolor. Y si trae dolor, ya es un signo de complicación con la meningitis. ¿Sí? Y más si lleva días y presenta los tres síntomas, hipoacusia, otalgia y otorrea, ya es una meningitis. Está complicándose con las meninges. Entonces, los síntomas principales y más constantes es la hipoacusia. En la otitis externa, el síntoma más constante es la otalgia. Y en las otitis internas, el síntoma más constante es el vértigo. ¿Sí? Pero en los tres puede haber hipoacusia, otorrea y vértigo. ¿Sí? Y otalgia. Entonces, hipoacusia, otalgia u otorrea y los síntomas del factor predisponente. ¿Qué síntomas puede tener mi paciente? Pues puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener rinorrea, puede tener obstrucción nasal, puede tener tos, ¿sí? Que fue el padecimiento que ocasionó o el antecedente reciente de un cuadro catarral. Si tengo el antecedente recientes de haber ido a la playa, Orlando, y llega el chamaco al consultorio con un dolor de oído, ¿qué se imagina usted?
que muy probablemente jugó con arena y ingresaron a su oído. Ajá, y el padecimiento es de oído externo, no del oído medio. ¿Sí? Ujú. Sí. Muy bien. ¿Qué síntomas tiene la localizada cuando es una meningitis bulosa? Pues como la ampolla, la bula que está ahí, es serosa, se mueve junto con la membrana timpánica y generalmente no hay síntomas. Es asintomática. Y la tubotimpanitis, cuando nosotros tenemos un cuadro catarral, se nos tapan los oídos, sensación como que los tenemos llenos, ocupados, y podemos tener un acúfeno, ¿sí? Pero no hay dolor, no hay la gran sordera, sí hay una ligera disminución de la audición, pero no marcada. ¿Qué signos voy a encontrar? ¿O qué puedo encontrar en mi paciente? Pues va a depender en el estadio que hayamos visto a nuestro paciente. Hay veces que es un hallazgo la otitis media. ¿Por qué? Porque llega el paciente con un cuadro catarral y les exploramos y nosotros podemos encontrar la membrana timpánica colapsada o distendida, abombada. Pero en primer lugar, el conducto, ¿cómo puede estar? ¿Cómo se les ocurre que puede estar un conducto? Denise, Inflamado, enrojecido. ¿el conducto? Sí, ¿no? No, porque el conducto está normal, pero es raro encontrar un conducto enrojecido cuando hay una otitis media aguda, porque no es parte del oído medio el conducto. Que puede ser como una cuestión secundaria, pues si mi abuelita tuviera ruedas, o sea, sí puede coincidir, pero es raro. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el conducto? En primer lugar, normal, ¿sí? Otorrea, pero no otorrea del conducto, sino otorrea que viene de la caja, del oído medio. Entonces vamos a necesitar limpiar esa otorrea para ver la membrana timpánica. La membrana timpánica, ¿cómo la podemos encontrar, Ana Karen? Inflamada, enrojecida. Ajá. ¿Cómo más? Mm, rodeada por la secreción de la autorrea. Ajá. Y alrededor de ella, edematizada. Bueno, alguna zona huella misma edematizada. Uh-huh. Y creo que ya. ¿Cómo más? ¿Perforada? ¿Qué pasó, Ivette? ¿Perforada? Sí, perforada. Esa perforación también puede tener características y porcentajes. Podemos encontrar otorrea. ¿Cuál es la diferencia entre la otorrea de la otitis externa y la otorrea de la otitis media? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? A lo que sale del oído puede ser otorrea, otorraquia o otorragia. ¿Sí? Otorrea es la secreción serosa, mucosa, serosanguinolenta, purulenta, mucosa. ¿Sí? Puede salir sangre que se llama otorragia y puede salir líquido cefalorraquídeo que se llama otorraquia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la otorrea de la otitis externa y la otorrea de la caja del oído medio?
Podría ser que la de el oído externo, pues no es pues había dicho que no dolía y pues la otra sí puede presentar dolor. No, la otorrea. ¿Cuál es la diferencia? Para pensar yo que es una otitis externa, aparte del antecedente, desde luego. Uno fue a nadar y el otro tuvo catarro, pues ya me voy. Si tuvo catarro, pues es una otitis media aguda. Si fue a la playa o fue a las albercas, pues debe ser una otitis externa. Pero aparte de eso, ¿cuál es la diferencia entre las otorreas? La otorrea del conducto auditivo externo es seroso o serosanguinolento, pero nunca mucoso. En cambio, la otorrea de la otitis media siempre va a ser mucoso, hay filancia. La otorrea del padecimiento externo, de la otitis externa, se seca al contacto con el aire. Y la otorrea del oído medio, que es mucoso, no se seca tan fácilmente. Sí, forma costras y está muchas horas o días, pero no tan frecuentes o no tan intensas como la del oído externo. Entonces, uno es seroso y la otra es mucosa. La diferencia, mucosa la que viene de la caja, serosa la que viene del conducto. Suero, seroso. A ver, Julio, los diapasones. Es para hacer la prueba de Weber y de Riné, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por lo que entendí, por ejemplo, en el caso de Weber, puede ser lateralizado al lado contrario, al menos, sí, al lado contrario del... Bueno, se me asoció con un dibujo. Está enfermo del oído izquierdo. Entonces, por lo que yo tengo entendido, el Weber va a ser lateralizado al lado derecho, ya porque Pues es tiene media. entendido mal, doctor. ¿Mandé? Está mal su entendimiento. Entonces, ¿va a ser Weber al lado izquierdo, lateralizado al lado izquierdo o...? A producto de gallina. ¿Quién tiene información diferente? Aparte de Julio. El Weber se va a lateralizar hacia el oído enfermo. Ahora, ¿cómo va a estar el René? Comparativo óseo aéreo izquierdo. Óseo aéreo derecho. Prendan su cámara. ¿Qué dijiste, Miguel Alejandro? Dije que, por ejemplo, el Riné va a estar positivo del lado izquierdo y negativo del lado derecho. No. Así. Yali. Sí, profesor. ¿Cómo está la prueba, Mora? El Mora va a ser positivo en el lado derecho. Va a ser con el que mejor escucho. Ajá. O sea, aquí el Mora es derecho. ¿Por qué? Porque está obstruido y el mejor oído pues es el
el derecho. ¿Dudas? Aguas, 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 aguas. Entonces vamos a encontrar en el conducto. Nosotros en el consultorio tenemos un microscopio para cuestiones de aspiración y ver mucho mejor. Ustedes no tienen este microscopio, ¿no? Porque cuesta mucho, mucho dinero, 200,000 pesos o más ahorita. El conducto, entonces, generalmente está normal o tiene la otorrea. La membrana timpánica vamos a encontrar la perforación, como decía la doctora, puede ser central, puede ser en la pars flácida o puede ser en el margen. Estas dos son las peligrosas, ¿sí? ¿Por qué peligrosas? Porque cuando se están restableciendo, el epitelio se mete dentro de la caja y puede ocasionar un colesteatoma, un tumor benigno, pero que da muchas molestias y puede ser con características malignas porque va acabando con todo lo que esté a su alrededor. Si tiene una perforación, olvídense de esto, tiene una perforación aquí, sin tocar el ánulus o el borde. Entonces aquí está perforado. Entonces, recuerden que tienen que hacer cuadrantes y decir en historia clínica, mi paciente tiene una perforación como del 15%, 20% de la membrana timpánica en el cuadrante anteroinferior. ¿Sí? Como diría aquí Lili, Giselle, Reséndiz, Zavala, ¿cómo pondría usted en su historia clínica de este? Pues que abarca pues el 50%. Uh-huh. ¿En dónde? Pues en los bueno, es que hablando de cuadrantes, en los posteriores. No, también está en el anterior. Mm, Entonces puede decir que hay una perforación de la membrana timpánica. ¿De qué lado es? ¿Es izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo, para usted izquierdo. Ana Karen, ¿para usted qué es? Derecho. ¿Izquierdo o derecho? Derecho. ¿Por qué? Por la ubicación que tiene aquí en la parte media, esa protuberancia Mi que está mango señalando. está orientado hacia donde está la apófisis mastoides. ¿Sí? Entonces yo sé que es derecho. Entonces aquí, Lili, si voy a describir en la historia clínica, voy a decir en el oído derecho, porque este es el oído derecho, en los cuadrantes inferiores, existe una perforación de la membrana timpánica o de la pars tensa como del 50% del total de la membrana timpánica. Si nada más fuera del total de los cuadrantes inferiores, pues sería como un 70-80%. Esta es una otitis media crónica serosa secretora, pero es crónica. Pongamos que la encontramos en padecimientos cuadro catarral. Doctora Telles Fuentes,
¿Qué ve ahí? ¿Qué ve esta membrana timpánica? Pues ¿De qué bueno, oído es? sería el derecho. Sí, es el derecho. Bueno, Vamos a tener la apófisis corta del martillo, ujú, mi sí, tocayo, el mango del martillo que viene de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Acá está la membrana timpánica, entonces por eso es un oído derecho. ¿Pero qué patología ve? ¿O qué ve raro en esa toma de la membrana timpánica derecha? ¿Qué es esto? ajá, esas protuberancias que serían la ¿Cuál es la función de la tuba? Igualar las presiones de regular la aire. presión, ajá. Pero este tiene líquido y entonces se abre la tuba y sube el aire y forma ¿qué? Burbujas. Estas son burbujas que se encuentran en la caja. Todo está lleno de líquido, pero estas burbujas nos están diciendo la presencia de ese líquido. Lo normal es que exista aire, lo anormal es que exista líquido. Entonces, es una otitis media serosa. Es suero lo que existe ahí. Es una otitis media aguda. Orlando, ¿qué oído es? Podría ser. Es que no Puede ser el izquierdo, puede ser el derecho, quién sabe qué demonio sea. No hay alguna característica que me oriente a mí a decir es el izquierdo o el derecho. ¿Por qué? Porque no veo el mango del martillo. Es una membrana timpánica abombada. Este paciente viene con un fuerte dolor de oído. ¿Por qué? Porque la membrana timpánica está abombadísima. Ahorita que nos corte el periodo este que tenemos, vamos al baño y en 5 minutos después regresamos, pero hasta que nos corte, ¿ok? Entonces hay una gran edema, hiperemia de la membrana timpánica, incluso el tejido epitelial, la piel está partida de tan fuerte que se está expandiendo esa membrana timpánica. Entonces recuerden, estas perforaciones de la pars flácida son muy peligrosas. Esta es una gran perforación, no fue por infección, fue por un FH. Y entonces una gran perforación de la membrana timpánica. ¿Ok? Hay un poquitín de moco que se secreta normalmente en la caja con un poquitín de sangre por el FH. ¿Sí? El feo chifladazo que le dieron. Hay veces que un golpe con la mano abierta o con un guante de esos de box que le peguen ustedes a alguien, inyectan aire y perfora la membrana timpánica, como está perforado aquí. Muchos de los boxeadores les pegan en el oído y presentan vértigo y se caen. ¿Sí? Entonces ustedes, muchachas o muchachos, que alguien los esté atacando, pegándoles en el oído fuerte, en ambos oídos con la palma abierta, pueden romper la membrana timpánica y marear a su atacante. ¿Sí? La misma membrana timpánica
esta, pero ya perforada y con la salida de material sanguinolento o mucosanguinolento, entonces la membrana timpánica está regresando a la normalidad, ¿sí? Y entonces ahí se va acabando la otalgia, pero hay otorragia. Hay veces que la perforación toca algún vaso y lo primero que sale antes de pus, antes de moco, es sangre. ¿Sí? Para que no se confíen también. A ver si es cierto que entendieron. Tengo una perforación de la membrana timpánica y tengo otorrea. Ya no tengo otalgia, pero sí tengo otorrea y tengo hipoacusia. ¿Quién me quiere decir? No, pues para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, dice, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Miguel Alejandro Weber. El Weber es lateralizado izquierda. Lleva la chingada. ¿Por qué izquierdo, doctor? Bueno, derecho. No, pues si no es Chana es Juana. Y si no, su hermana. A ver. Bueno, es Weber. del lado afectado, ¿no? ¿Perdón? O sea, el Weber es del lado afectado, ¿no? Y entonces está afectado al lado derecho. El riñón izquierdo. O sea, Este es el izquierdo. Este es el izquierdo. Pero el que está mal es el derecho. ¿Cómo va a estar el riñón izquierdo? ¿Positivo? Claro que es positivo. ¿Y el derecho? Negativo. ¿Y Mora? Izquierdo. Muy bien. Espero tengan ese concepto. Entonces, en general, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, el padecimiento es más frecuente en niños. Segundo, varones. Otra vez regresemos a la edad. Es muy frecuente que los niños se enfermen de las vías respiratorias. De los 2 a los 6 años más. ¿Por qué de los 2? Porque deja de actuar los anticuerpos que nos transmitió nuestra mamá a través de la placenta y a través de la leche materna. Entonces, si nos dan leche materna, nos tienen protegidos con los anticuerpos que tiene la mamá. El niño nació con una cubeta vacía de anticuerpos. Cada enfermedad, pues es un montoncito que le van a echar a la cubeta. Y cuando llega a los 7, 8 años de edad, generalmente esa cubeta ya está llena. Entonces es normal que cualquier niño entre los 2 y los 7 años se esté enferme en forma normal. Más de 5 veces por año. Y más si va a la guardería. Entonces tiene que conocer todas esas bacterias, tiene que conocer todos esos bichos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Hasta va a conocer al papá que lo va a recoger ocasionalmente, entre otros parásitos, ¿sí? Entonces, la situación aquí, por eso es frecuente en niños, porque el tejido linfoide también, las amígdalas,
faringias, palatinas, tubáricas y linguales crecen de los 2 a los 7 años, que es la primera barrera inmunológica, la que nos defienden las amígdalas, y crece en esa época porque se está defendiendo el organismo. Entonces, si crecen las amígdalas tubáricas o las amígdalas faringias o adenoides, entonces obstruyen la tuba y con eso se complica. Un niño que tenga respiración bucal, un niño que ande con el moco, entonces hay que pensar que tiene una obstrucción atrás de la nariz por el crecimiento de las amígdalas faringias o tubáricas. Recuerden bien, debe haber un antecedente infeccioso o traumático o obstructivo para que se lleve a cabo esta enfermedad. Es un padecimiento secundario. Entonces siempre debe haber algo que lo provocó. Los síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas, Oscar Ramos? Los más característicos, el primer síntoma, el más constante, ¿cuál es? ¿Es dolor No, en el oído? doctor. Ok, es que no lo escuché. La hipoacusia, ¿no? Ah, Ujú. El síntoma más constante es la hipoacusia. Lo más característico, lo que nos lleva a la consulta, pues es la otalgia. Un chamaco de 2, 5, 7 años, pues a veces no sabe referir que está sordo y no lo llevan a la consulta. Piensan que lo retrasado para hablar o para entender o lo que no entendió se parece al baboso del papá, pero no es cierto. Lo que pasa es que el chamaco no escuchó. Entonces, el síntoma más constante es hipoacusia. Luego, otalgia, otorrea, acúfenos, vértigo, puede haber, en todo puede haber aquí. Más los síntomas del padecimiento predisponente. Si el chamaco tiene moco, si el chamaco tiene tos, si el chamaco tiene fiebre, ¿sí?